Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4181 a 4190. Cuando la noche cae de nuevo. 10 adolescentes fuera de la habitación. Aquellos que aún podían mantener sus posiciones en este punto. Solo quedaba el adolescente principal. Solo que en este momento no estaba en mejor forma. No había comido una gota de agua durante todo un día y sus labios ya se estaban pelando en este momento. Sus ojos estaban aún más rojos. Una sensación de mareo ardiente lo invade. Había comenzado a tambalearse. Mientras observaba el acercamiento nocturno. La brisa había tomado un toque de frescura. La conciencia de los adolescentes también estaba llegando al borde del colapso. Justo cuando estaba a punto de colapsar. Una figura apareció de repente frente a él. Al ver a la persona. El espíritu de los jóvenes se sacudió instantáneamente y todo su cuerpo salió del trance. Lo arregló. La voz de Matthew sonó tranquilamente. El joven se congeló por un momento antes de regresar con una voz ronca. Gas nadie. Los ojos están bajos. 8 palabras cortas. Pero dijeron mucho sobre su mente. Matthew asintió ligeramente. Ya que sabía esto. Al menos. Todavía había algo que salvar. Pero esto no fue suficiente. ¿Por qué quieres seguirme? Porque eres fuerte. El adolescente respondió sin dudarlo. En esta respuesta. Matthew frunció el ceño ligeramente. También eres bastante honesto. Lleva a tu compañero a descansar primero. Desde mañana en adelante. Algunos de ustedes seguirán a ese hombre. El adolescente miró en la dirección que Matthew estaba señalando. A la luz de la luna. Vio a un hombre de su edad en el escenario de artes marciales en la distancia. Practicando con las piernas cruzadas. Aunque no conocía la intención de Matthew. Pero el adolescente aún aceptó hacerlo. Por cierto. ¿Cuál es tu nombre? Tum-Wan. Y por eso son Tum-Tu y Tum-Tril. El nombre se obtuvo. Y parecía que provenía del trabajo de un hombre fantasmal. Esperando a que Tum-Wan se lleve a todos sus compañeros lejos de este lugar. Matthew volvió a mirar en esa dirección hacia Huk-Won. Diligence puede compensar la falta. Tal vez podamos ver un milagro en ti también. Esa y aquella etapa de artes marciales. Eso es algunos señores del poder. Sin embargo. Después de una noche de cultivo. Varios de ellos llevaban algunos signos de agotamiento. Pero la alegría en sus ojos no podía ocultarse. Después de pasar por el entrenamiento especial de Matthew. Junto con ese método de corazón mágico. Todos sintieron que su fuerza estaba creciendo rápidamente. A este ritmo. Creo que no tomaría mucho tiempo. No pasaría mucho tiempo antes de que hubiera algunos grandes maestros más de medio paso entre ellos y los demás. Después de haber probado la dulzura. Mabande y los demás también estaban de buen humor. Tan pronto como vieron a Matthew. Inmediatamente se reunieron y lo detuvieron. Marlin. ¿Cuáles son nuestros arreglos para hoy? Como mandes. Haremos lo que nos dicen. Esa mirada desesperada era como si quisiera comerse a alguien. Matthew miró a algunas personas. Las mismas reglas viejas. 2 horas. Sigue siendo la misma colina. 2 viajes de un lado a otro. Escuchando esto. La atmósfera. Que todavía estaba llena de emoción. Instantáneamente se quedó en silencio. Un viaje de ida y vuelta solo fue suficiente para drenarlos de su fuerza física y aura. ¿Cómo fue posible completar un segundo viaje de ida y vuelta en 1 hora? Matthew también parecía haber visto a través de las mentes de los multitudes y habló con descuido. Si lo encuentras inaceptable. Siempre puedes renunciar. Por ejemplo. Soy muy tolerante con mi propia gente.
La multitud escupió en sus corazones. Es tolerancia lo que queremos. Fuerza. ¿Lo entiendes? Y junto con las palabras de Matthew cayeron. Todavía era la misma silueta que se separó de la multitud y corrió hacia su destino. Maldición. Es este perro tratando de llevarnos a la muerte. Realmente la gente no hace nada. Después de maldecir con enojo, Mabande inmediatamente dio un paso adelante. La postura era como si fuera a perseguirlo y regañar a Black Rose con enojo. En el siguiente segundo, el director Chu sacudió la cabeza y suspiró. A tu edad, todavía eres tan impulsivo en tus acciones. Y Lil sube y ve qué está pasando. Inmediatamente después, Wang Changxin también se hizo cargo. Old Chu podría no ser capaz de detenerlo solo. Se vio que los 4 hombres se separaron del grupo. Los pocos hombres restantes todavía estaban parados en su lugar, aturdidos. Matthew estaba directamente furioso. Pueden ver que están siendo engañados. Basura. Con estas palabras, varias personas reaccionaron instantáneamente. No fue una desagradable agarra y corre. ¿Hay alguna necesidad de rodar así cuando también eres un señor del poder en el tercer distrito? En un instante, varias personas también se volvieron locas e inmediatamente los persiguieron, mirando a los no tan inteligentes últimos 3. Matthew solo pudo sacudir la cabeza impotente. Con este tipo de inteligencia para cultivar artes marciales, todo fue un desperdicio de talento. Sería mejor ir a la primera línea para cavar trincheras. Justo cuando escupía silenciosamente hacia adentro, vio a Hook Won, que había estado cultivando durante un día y una noche. También abrió los ojos, al ver que los demás se habían agotado. Hizo un movimiento para ponerse al día. Pero tan pronto como se levantó, un dolor agudo barrió sus extremidades. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse de pie antes de sentarse nuevamente en el suelo. Después de todo, todavía había una diferencia en la fuerza, ya sea en términos de fuerza física o recuperación. Era muy inferior a varios otros señores del poder. Hook Won también puede haber llegado a este punto. Con las manos preparadas, luchó por levantarse de nuevo. Fue en este momento que Matthew lo detuvo. Hoy no tendrás que unirte a ellos en este entrenamiento especial. Al escuchar estas palabras, Hook Won instantáneamente parecía ansioso. Señor Larson. Y todavía puedo hacerlo. Déjame descansar un rato. Definitivamente puedo terminar, dijo en un tono nervioso. Matthew también sabía que había entendido mal lo que quería decir y explicó directamente. No te preocupes. No tendré que cortar tu entrenamiento especial. Se trata solo de que tu situación es un poco diferente a la de ellos. Y necesitas un enfoque diferente. Fue solo en este punto que Hook Won dejó escapar un suspiro secreto de alivio. Gracias, señor Larson. Matthew abrió la boca y preguntó. Por cierto, ¿tienes un favorito de las 100 armas? Sin dudarlo, dijo Hook Won sin rodeos. Sword. Razón. Matthew preguntó directamente. ¿Y al visto imágenes de señor Larson als Strikes Before? Ante la mención de esto, la mirada de Hook Wanans también se calentó. Quiero convertirme en un maestro supremo como tú. Sosteniendo una hoja verde de 3 pies y cortando toda la injusticia del mundo. Matthew sabía que este Hook Won estaba hablando de lo que realmente pensaba. Las palabras de un hombre tan honesto eran encantadoras de escuchar. Bueno, Old Ghost, ve a buscarle una espada larga. Una ordinaria lo hará. Y Lil te enseñaré el arte de la esgrima más tarde. En la medida en que no era que Matthew le estuviera dando una pequeña lección especial. Especialmente la negligencia anterior. No había preparado una técnica de corazón para Hook Won en absoluto. Al ver que él mismo lo había enseñado, considérelo como su compensación. Después de esperar a que el hombre fantasmal trajera su larga espada,
Matthew fue directo a trabajar. Y Lil se demuestra primero. Así que mira con cuidado. Este movimiento se llama Sword 20. Creado tomando prestado de mis maestrías arte de espada incalculable. Espero que digas su nombre. Después de decir eso, Matthew golpeó directamente, estirando el talla en su cintura. Con un giro de su muñeca. El frío también brilló tan rápido como un rayo. La luz de la espada silbó. Pero se entremezcló perfectamente con la figura de Matthew. Aunque se llamaba Sword 20. Las posturas eran solo 20. Pero con una sola mirada. El mismo patriarca, Gostsu, pudo ver la diferencia. Bajo la demostración de Matthew. Cada movimiento de este arte de espada tenía más de 10 variaciones. Las variaciones eran extremadamente complejas. El final de la postura. Matthew recupera el talla. Lo leíste. Huk-won. Por otro lado. Estaba estupefacto. Estaba completamente mareado por ver esta demostración. Los golpes de espada rápidos y mordedores eran como el sánscrito. Sin ningún rastro de ellos. Ni siquiera pudo atrapar la trayectoria de la espada. Esto fue un poco de vergüenza cantando a Matthew. Esta ya era la velocidad más lenta a la que podía hacer un movimiento. Solo parecía que todavía había sobreestimado la capacidad de Hukwanan para aceptarlo. No hay daño en no poder leer. Viejo. Has aprendido. Como maestro de clan. Creo que debería ser muy fácil aprender este tipo de arte de espada. La idea de Matthew fue buena. Si este anciano fantasmal aprendiera a ver, siempre podría ayudarse a sí mismo a enseñarle a Huk-won esta espada 20. Era solo eso cuando terminó de preguntar. Las esquinas de los ojos fantasmales de las viejas manías se contrajeron instantáneamente salvajemente. Yo. Tartamudeando por un momento antes de hablar con las mejillas rojas. Señor Larson. Señor. ¿Por qué no demuestra una vez más? Tampoco había aprendido. Aunque era un maestro soberano experto. El logro de Matthew Gisenatz en la espada Dao era tan grande que incluso él no sabía qué tipo de nivel había alcanzado. Esta fue una razón más para que el anciano fantasmal, un laico, mirara a ambos ojos. La postura fue memorable. Pero la sutileza fue el núcleo de este movimiento de espada. Obviamente. El viejo fantasmal no sabía cómo hacerlo en absoluto. Durante un tiempo. La escena fue un poco incómoda. Afortunadamente. Todavía era temprano en la mañana y Suelian mantenía compañía de Hatfree. Los otros señores del poder se habían ido de nuevo a luchar para completar sus tareas. Eso es lo que salvó al anciano fantasmal de ser tan avergonzado. Matthew también estaba desconcertado. Itis porque tenía miedo de que ustedes no pudieran aprenderlo. Y lo había simplificado a propósito. ¿Es realmente tan difícil? Después de decir esto, agitó el talla en su mano un poco más. Luciendo casual hasta el extremo. Pero fue un movimiento tan simple. Matthew de repente parecía estar hechizado. Congelado en su lugar. Justo cuando el anciano fantasmal tenía curiosidad. Tenía la intención de preguntar. Vio a Matthew moverse de repente. Su larga espada volando en su mano. Todavía era la misma espada 20 que acababa de usar. Sin embargo, esta vez, la velocidad de su ataque fue significativamente más lenta. Entre un movimiento y otro. Era como si se hubiera puesto en cámara lenta. Esto se está descarrilando. El anciano fantasmal miró a Matthew con tal comportamiento y no pudo evitar preguntarse. Pero en ese mismo momento, un mechón de pelo en las patillas del hombre fantasmal. Sin que él lo note. Inexplicable y extrañamente. Flotó hasta el suelo. Antes de que pudiera reaccionar. Las marcas de espada aparecieron instantáneamente sobre sus mangas y patas de pantalón. ¿Qué demonios es esto? Mierda. Sintiendo las palpitaciones repentinas.
El hombre fantasmal no pudo evitar estallar una boca asquerosa. Inmediatamente después, se inclinó. Y detrás de él, el monumento de piedra de 3 metros de altura de la etapa de artes marciales colapsó instantáneamente. Mirando su corte, era tan liso como una superficie en forma de espejo. Si no hubiera podido esquivar, habría perdido la cabeza en el suelo. Fue durante este menos de un segundo de emoción que sintió. Varias grietas aparecieron en el piso de mármol debajo de sus pies. Una simple mirada. El anciano fantasmal reconoció que estos eran los daños causados por la espada Chi. En este momento, también finalmente se dio cuenta. El estado en el que se encontraba Matthew en este momento no era en absoluto un paseo por el parque. Era completamente un estado de epifanía. Demasiado tarde para envidiar. El anciano fantasmal movió su postura y llegó al lado de Hu Quan'ans en un instante. Sin decir una palabra, lo alejó directamente de este lugar peligroso. Fue solo un corto segundo de tiempo. Más de una docena de marcas de espada ya habían aparecido en el fantasmal cuerpo de las viejas manijas. Aunque solo causaron una pequeña lesión superficial. También fue porque Ghost Tzu confió en su sexto sentido para abrir más inconscientemente. Si hubiera sido tocado de frente por esta espada silenciosa Chi, la estela de 2 secciones habría sido el mejor ejemplo. El anciano fantasmal esperó hasta después de esa palpitación impresionante. Había desaparecido. Había caminado casi 100 metros sobre su espalda antes de detenerse. Mirando hacia atrás. Solo para ver que en este momento, la espada larga de Mateba en su mano de repente se volvió indistinta. A veces el aura de la espada mordía. Otras veces el cuerpo de la espada expuesta desaparecía sin dejar rastro. Fue extremadamente extraño. Espada Chi especialmente imperceptible en absoluto. No solo fue extremadamente feroz, sino que lo que fue aún peor fue que no se pudo capturar ningún rastro. Cada vez que Matthew bailaba su espada larga, una docena de marcas de espada aparecerían extrañamente a su alrededor. Como si hubieran aparecido de la nada. Cuanto más miraba el anciano fantasmal, más asustado se asustaba. Este medio de ataque era simplemente imposible de rastrear. Si no fuera por su experiencia, podría haber muerto en esta etapa de actuación. Después de mucho tiempo, el anciano fantasmal de repente volvió a sus sentidos. Esta extraña espada Chi de Matthew siempre se sintió como si hubiera oído hablar de ella en alguna parte. ¿Por qué Canadá lo recuerdo? Se rascó el pelo y murmuró para sí mismo. Fue en este momento que el sonido de hablar de repente vino de detrás de él. Don piensa mucho en ello. Este es el objetivo que innumerables cultivadores de espadas han perseguido toda su vida. The Rhythm of the Sword Dao. Al escuchar estas 4 palabras, el anciano fantasmal volvió a la memoria. Sí. Era la rima del Dao de la espada. Esto sigue siendo humano. Después de pensar en esto, el anciano fantasmal exclamó violentamente. Cada una de las 100 armas tenía su propio ritmo. Y las rimas de Dao que habían iluminado también estaban en 1000 formas diferentes. Pero había una cosa en común. Es decir que es difícil ascender a los cielos. Cualquiera que pueda entender el ritmo de la espada, la lanza, el puño, etc. Es un genio entre los genios. Ya tiene 100 años. Como él. El anciano fantasmal. Nunca había tenido la oportunidad de lograr una epifanía. Sin mencionar una rima Dao. Esto. No pudo evitar sentir mucha emoción. Este Oulian fue realmente un poco inapropiado. En comparación con el Sok del anciano fantasmal. En este momento, los ojos de Hu Quan'ans brillaban constantemente. Esta era la espada suprema Dao que estaba persiguiendo. Con una ola de su espada, 1000 millas de cadáveres flotarían. Así como así. Matthew estaba bajo los ojos vigilantes de este anciano y joven. Una vez más. Demostró la espada 20. Solo para cuando su mano se cerró.
La etapa de artes marciales bajo sus pies ya se había convertido en una ruina. Los metros cúbicos de mármol se habían reducido a escombros. Incluso el césped dentro de un radio de decenas de metros de la plataforma de artes marciales estaban en ruinas. Después de que Matthew volvió a sus sentidos, estuvo visiblemente congelado por un momento. ¿Qué pasa aquí? Las esquinas de la boca de las manías fantasmales se contrajeron mientras recapitulaba todo lo que acababa de suceder. Matthew, que había aprendido la verdad, estaba un poco abrumado por la reacción por un momento. Originalmente, solo estaba pensando en qué método debería usar para poder meter y espadachina 20. Para que Ghost Su y Hook Won pudieran aprenderlo más fácilmente. Inesperadamente, con este estallido, tuvo una epifanía. El ritmo del Dao de la espada. Matthew inconscientemente cerró los ojos después de decirse una palabra a sí mismo. Por un momento, una brisa se elevó gradualmente a su alrededor. Las hojas muertas en los árboles bajaron una tras otra, balanceándose con el viento. Matthew levantó lentamente la mano y casualmente la apretó. Una hoja amarilla marchita apareció entre sus dos dedos. Junto con un giro casual de la mano de Matthew, la frágil hoja amarilla voló instantáneamente como una bala. Uno tras otro. Atravesó varios árboles en el tronco de un paquete de 2 personas, que se clavó sobre una roca distante. El número interior mira la puerta. El anciano fantasmal, que también era un maestro de clan, vio el poder generado por este lanzamiento casual y sus alumnos se encogieron instantáneamente. Si fuera con el uso del aura, pensó para sí mismo que apenas podía causar tal efecto. Pero justo ahora, no había sentido una sola fluctuación de aura del cuerpo de Matthew. En otras palabras, Matthew confiaba completamente en su propia espada chi para conducir la hoja amarilla. Cualquiera que pudiera lograr tal hazaña era un maestro de la espada Dao. Iba a morir. Este Matthew tenía solo 20 años. Los sucesivos golpes instantáneamente deprimieron al anciano fantasmal. En este momento, Matthew también abrió lentamente los ojos. A pesar de que su mente era resistente, no pudo evitar parecer sorprendido por esto. El ritmo del Dao de la espada no hizo sorprendentemente que su comprensión de las artes de la espada fuera aún más profunda. Al mismo tiempo, su uso de la espada chi también se volvió más hábil. Aunque la reducción en el poder de combate provocada por la pérdida de sangre del corazón fue extremadamente grave. Sin embargo, en su estado actual, incluso si solo usara chi de espada, aún podría luchar contra un maestro de clan ordinario. En este momento, no pudo evitar comenzar a esperar el momento en que se restauró su fuerza. El poder de su técnica secreta inferior, Sword Instant, alcanzaría un nivel aún más aterrador. También en el momento en que Matthew estaba eufórico, de repente vio una figura que no quería ver. Por un momento, no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Felicitaciones a la iluminación de Medical Saint Links. El ritmo de la espada Dao. Mientras Matthew observaba a Feng Wuhuo caminar hacia él con una cara entusiasta, solo sentía que su cerebro se hinchaba. Había traído deliberadamente a este anciano a visitar a Hidutuo antes solo para deshacerse de él. Poco sabía él que este Feng Wuhuo sería como un yeso para la piel de un perro, pegado directamente a él. Viejo maestro Feng. La sede de Seven Deadly Sins. Es realmente factible sin ti como niñera. Si no recuerdo mal, ya has estado fuera por unos días. Matthew tomó el tono de un recordatorio para expresar su no deseado. Solo que finalmente había subestimado la piel gruesa de Feng Wuhuo. No hay daño. No hay falta. Justo ese poco sobre los 7 pecados mortales. Algunos de mis discípulos pueden manejarlo completamente. Es solo que el anciano se ha quedado dentro toda su vida y nunca ha salido a relajarse y descansar. Cuando Matthew escuchó esto, se sintió mal. Parecía que este viejo no iba a volver pronto.
Y mirando su postura, estaba completamente preparado para apegarse a sí mismo todo el tiempo. Un dolor punzante en el cerebro. En este momento, el anciano fantasmal también volvió a sus sentidos. Justo ahora, su atención había estado en Matthew, que había tenido una epifanía. Esta vez, después de que todo se había calmado, el anciano fantasmal también finalmente reconoció a Feng Wuhuo. Yo Re anciano Feng, el dios de la píldora de los 7 pecados mortales. Este fue uno de los pilares principales de los 7 pecados mortales. También fue uno de los pioneros de los 7 pecados mortales. En la época del anciano fantasmal. Tu viejo es un genio extremadamente raro tanto de la medicina como de las artes marciales en nuestra era. El nombre una vez resonó en todo el mundo también. Cuando Feng Wuhuo fue elogiado por él así, una sonrisa orgullosa se extendió instantáneamente por su rostro. Solo su boca era todavía modesta cuando regresó. Todo en el pasado. Además, ¿cómo me atrevo a llamarme artista médico y marcial frente al Dr. Larson? Vergüenza para el viejo, dijo mientras se acariciaba felizmente la barba. No había rastro de vergüenza en esa mirada primaveral. Usted, por otro lado, tiene una visión a largo plazo. Siguiendo a un genio supremo como el Dr. Larson, podría haber una oportunidad en el futuro. Tocar ese reino. El anciano fantasmal inmediatamente agitó su mano repetidamente. Old Cackle. Old Cackle. No soy tan bueno como el anciano Feng. Pero sí tengo la mitad de tu viejo talento. Ya estoy satisfecho. Ese reino. Ni siquiera puedo pensarlo. Ja 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 ja. Después de un intercambio revelador y risueño en el futuro, la relación entre los dos instantáneamente se volvió extremadamente cordial. Uno felicitó al otro por sus habilidades médicas y de artes marciales. Uno felicitó al otro por su visión. Matthew solo sintió hormigueo en el cuero cabelludo mientras veía a estos dos ancianos alabarse comercialmente frente a él. Ambos tenían más de 200 años combinados. Kanat, tienes cara. Justo cuando estaba chisporroteando en su mente. Los señores del poder, que habían realizado 2 viajes de ida y vuelta, finalmente habían regresado aquí. Solo que esta vez, el primero en llegar fue de hecho Mabundu. Y en un estado de completo desorden. Casi ya en una posición de arrastre. Llegó frente a Matthew. Ror. Rugir. Y Ike moribundo. Señor Larson. Soy. Morir. En este momento sintió que sus pulmones habían explotado. Su garganta también estaba tan seca como una quemadura de fuego. En cuanto al sudor, eso fue aún menos. Por el momento, Mabond parecía exactamente como si hubiera sido sacado del agua. Esta etapa de artes marciales. ¿Qué pasa? Después de jadear por un tiempo, Mabande también notó las ruinas bajo sus pies. Sorprendentemente, era el escenario de artes marciales que habían construido antes. Las esquinas de los ojos de Matthew se contrajeron directamente. ¿Qué hora es ahora? Y todavía tienes el corazón para preocuparte por esto. Date prisa y cultiva. Oh. Solo después de que Mabande respondió recordó el negocio. Inmediatamente. Se sentó en el suelo y cerró los ojos para cultivar la técnica de su corazón. No mucho después, el resto del grupo regresó a medio caminar. Medio gatear. Solo su comportamiento era aún más miserable. El director Chu y Black Rose, como los únicos dos Sonsi de medio paso entre el equipo. En este momento, uno estaba arrastrando a los otros 2 señores del poder por sus pies, dando un paso difícil a la vez. El director Chu y Black Rose estaban tan cansados que no querían hablar cuando regresaron a su lugar original. Ni siquiera molestarse en entrecerrar los ojos. Después de extender los tobillos sobre sus manos, los dos simplemente barrieron el suelo para cultivar. Había 7 personas en total que salieron.
En este momento, aparte de los 3 patriarcas de medio paso, los 4 restantes fueron completamente arrastrados hacia atrás por los tobillos por los que estaban sostenidos. Justo cuando Matthew entró en línea listo para comprobar los 4 desde entonces, Feng Wuhuo inmediatamente se desmayó. Santo Doctor. Acabas de terminar tu epifanía aquí. Necesitas consolidarla. Solo dame esta pequeña cosa, dijo y se puso en cuclillas. Matthew dudó por un momento, aunque no entendía por qué este anciano estaba haciendo una oferta tan grande. Pero pensando entonces en los ancianos de los 7 pecados mortales, no estaban tan depravados como para poner las manos sobre estas 4 personas. Así que aceptó hacerlo. Entonces sí el problema. Anciano Feng para despertarlos. Después de dar un gesto tranquilizadora, Feng Wuhuo inmediatamente sacó lo de su chico. Wang Changxin y los demás estaban simplemente fuera de sus pies e inconscientes. No fue gran cosa. Con el tratamiento de Feng Wuhuo, en pocos minutos, varias personas se despertaron. Matthew también ordenó la llegada en este momento. Donicat pierde el tiempo. Date prisa y cultiva tu mente. No era que fuera despiadado. Estas pocas personas ya tenían una edad avanzada. Además de que sus calificaciones eran así. Si se cultivan lentamente, no saben cuánto tiempo pasará antes de que puedan acostumbrarse al método del corazón que ha preparado. Por lo tanto, a Matthew se le ocurrió este método frente a él. Exprima sus funciones corporales hasta el límite. De esta manera, al cultivar, uno podría obtener el doble del resultado con la mitad del esfuerzo. Y hoy se ha agregado el tiempo y la distancia, en parte para empujar aún más sus cuerpos a sus límites. También es entrenar a varias personas en el control de su energía espiritual. Una vez que se acostumbraron, podrían entrenar solos incluso sin la supervisión de Matthew cuando llegara el momento. Esta fue también la intención más fundamental de Matthew. El tiempo de todos era limitado. Y no podía vigilar a este grupo de señores del poder todo el tiempo. Las 4 personas que fueron despertadas fueron primero estupefactas y cegadas por un tiempo. Wang Changxin, que estaba en un trance cauteloso, estaba tan cansado que había olvidado lo que estaba haciendo. Solo después de saber que Matthew le había recordado nuevamente, reaccionó, obligándose a soportar la sensación dolorosa en todo su cuerpo. Varias personas también comenzaron apresuradamente una nueva ronda de cultivo. Mientras Feng Wuhuo observaba el comportamiento de las pocas personas frente a él, sus ojos gradualmente parecieron cambiar. Era el médico mayor y jefe de los 7 pecados mortales. Con sus ojos y oídos, tenía una gran comprensión de este asunto de entrenamiento especial. Santo Doctor, ¿planeas hacer que lleguen a Sonsi a medio paso en un corto periodo de tiempo? Matthew frunció el ceño ligeramente. Anciano Feng, ¿cuándo empezasteis a interesarte por las personas debajo de mí? Desde el principio hasta el final. Nunca había bajado la guardia contra Feng Wuxiu, aunque no sabía lo que este viejo estaba haciendo. Debe haber tenido un plan. Feng Wuhuo escuchó sus palabras y se apresuró a explicar. Doctor Larson, hay un malentendido. Iam solo un poco curioso. Matthew tampoco quería hacer especulaciones. Miró fijamente a Feng Wuhuo y preguntó directamente. Anciano Feng, también podrías decirnos tus intenciones directamente. De lo contrario no podré dormir si sigues quedándote aquí. Matthew estaba, después de todo, relacionado con los 7 pecados mortales con una profunda disputa de sangre. Feng Wuhuo tampoco había hecho nada fuera de lo común. Pero tenerlo dando vueltas frente a sus ojos todo el tiempo. Matthew era más o menos diabólico. Era mejor tener una decisión sobre si luchar o hacer la paz. Era como el caso de Hidu Tuous. Los dos parecen estar en los mejores términos. Pero ambas partes son claras. Cuando terminan de usarse,
Es el comienzo de la juerga de asesinatos. Sin embargo, este Feng Wuhuo es completamente diferente. Sabiendo muy bien que había matado a los 2 maestros de secta de los 7 pecados mortales. Era como si ni siquiera lo supiera. Se quedó a su lado todo el tiempo, ofreciendo una gran cortesía. Cuando Feng Wuhuo escuchó esto, obviamente estaba asombrado. Primera línea de la zona 3. Junto a las ruinas de la etapa de actuación. Al ver cuán directo era Matthew, Feng Wuhuo sabía que ya no podía hacer las paces con la situación. Señor Larson. Damos un paso para hablar. Matthew no se negó esta vez. Y solo después de hacer un guiño secreto siguió los pasos de Feng Wuhuo. El anciano fantasmal entendió. Y también colgó detrás de los dos sin disminuir la velocidad. Aunque los dos habían intercambiado previamente favores comerciales. Pero como ya había elegido tomar partido, era naturalmente imposible para él poner a Matthew en peligro. Después de que los 3 llegaron a un rincón desocupado. Solo para ver a Feng Wuhuo mirar misteriosamente. Solo después de confirmar que no había nadie allí habló. Medical Saint-Lin. Me pregunto si estás interesado en unirte a nuestros 7 Deadly Sins. Antes de que las palabras salieran de su boca, Matthew frunció el ceño directamente. Ast Hatterley ya colgó la posición de anciano honorario de tus 7 pecados mortales. Feng Wuhuo explicó apresuradamente. Puede que hayas entendido mal. Estaba tratando de hacer que te unieras también. Nada sobre nada más. Matthew entendió en este momento. Originalmente, había pensado que este anciano estaba tratando de usarse a sí mismo como una detención, como una forma de atar a Hatfree. Pensando en esto, Matthew levantó las cejas y preguntó juguetonamente. ¿Por qué? En términos de talento natural, no tengo rival para Hatlis. LUN Strength. No hay algunos de tus 7 pecados capitales que sean mejores que yo como patriarcas. ¿Cuál es la imagen? Santo Dr. Larson se ha humillado. El anciano Feng dijo con una sonrisa. Strength es solo por ahora. Dado el tiempo suficiente, puedes alcanzarnos por completo. Y en el futuro también. Irás aún más lejos y alcanzarás niveles aún más altos. Matthew ni siquiera se tomó en serio tal jactancia. Él persiguió directamente la pregunta. Viejo maestro. ¿No sabrías que los 3 y 5 maestros de secta de tus 7 pecados mortales murieron en mis manos? ¿Verdad? Tal rencor. No te importa. Matar al máximo gerente de un poder. Esta fue sin duda una feroz bofetada en su cara. Si no se controla, este asunto definitivamente se convertiría en una broma entre los 7 pecados mortales. Sin embargo, lo que sorprendió a Matthew fue esto. Feng Wuhuo realmente asintió directamente y dijo. Pero solo para unos pocos maestros de secta. Solo mátalos. No son de mente pura de todos modos. Hablando de esto, Feng Wuhuo se dio cuenta de que casi dejó escapar sus palabras e inmediatamente cambió de tema. Medical Saint-Lin. Si lo prometes, puedo garantizar que dentro de 5 años, abdicaré voluntariamente. En ese momento, te apoyo. Al escuchar estas palabras, Matthew no pudo evitar parecer sorprendido. Este Feng Wuhuo claramente había jugado una mano demasiado grande. Uno debería saber que solo había 5 ancianos de los 7 pecados mortales en total. Pero de hecho los más altos tomadores de decisiones. No mire a ese Hiduto en todas sus fuerzas. Señalando el camino. Pero todas sus acciones provienen de las instrucciones del Consejo de Ancianos. Aquí fue donde Matthew se sorprendió. Una posición tan importante. Diciendo que lo dejaría salir. Por supuesto. Incluso este anciano. Matthew todavía no tenía ninguna intención de ser movido. Gracias. Anciano Feng. Por su amabilidad. Pero es mejor que Yang se olvide de ello debido a mis habilidades limitadas.
Escuchando estas palabras, el anciano fantasmal a un lado instantáneamente ensanchó los ojos. Incluso él no pudo evitar persuadir. Señor Larson, ¿por qué no lo piensas de nuevo? En este día y edad, ¿cuántas personas querían entrar en estos misteriosos 7 pecados mortales? Aunque el sustento de esta organización no era muy bueno, y no había escasez de quemaduras, asesinatos y saqueos, pero los beneficios de la gente, así como su fuerza, están todos allí. Si no fuera por esas limitaciones, podrían incluso haber destruido algunos países pequeños y medianos directamente, para entrar en tal organización, y ser un anciano en eso. Esto es algo con lo que muchos bailarines solo pueden soñar. Sin embargo, Matthew se había negado sin siquiera pensarlo. Este tipo de comportamiento hizo que Ghost Tzu sintiera la necesidad de abrir la cabeza de Matthew y ver lo que estaba pensando. Una mirada de decepción brilló claramente en la cara de Feng Wuo después de obtener la respuesta. Santo Dr. Larson. Puedo saber el motivo. Quiero saber exactamente qué es lo que te hace tan resistente a nuestra organización. Matthew respondió directamente. Incompatibilidad filosófica. No mataré esas vidas inocentes debido a mis propios intereses. La reputación de los 7 pecados capitales ha ido empeorando con los años. El exterminio y la matanza de sectas también ocurrieron de vez en cuando. Y su propósito era solo para los tesoros o recursos de otros poderes. Esto fue algo que hizo que Matthew estuviera extremadamente disgustado. Así que así es. Feng Wuo entendió. Parece que en aquel entonces, eran los ancianos de la secta marcial quienes tenían la idea correcta. Pero desafortunadamente, hablando aquí, se detuvo de nuevo. Con tales situaciones ocurriendo una tras otra, el corazón de Matthew no pudo evitar sospechar. Tal vez los 7 pecados mortales no eran tan armoniosos como parecían. Tomemos, por ejemplo, la forma en que este Feng Wuo trató a Hiduto. O regañó, sin la más mínima consideración por la cara. Como se esperaba, Feng Wuo también se dio cuenta de su repetido deslizamiento de la lengua. Luego suspiró ligeramente y dijo con una cara arrepentida. Involucra los secretos de los organizacionistas. Así que no puedo decir mucho. Pero en aquel entonces, la decisión de nuestro Consejo de Ancianos, era reunir más recursos y centrarse en la ruta de élite. Nai. Con el tiempo, algunas cosas se han vuelto insípidas. Plus nosotros los viejos, con nuestra edad allí, teníamos energía limitada. Por lo que se desarrolló a la situación actual hoy. Lo sabía en su corazón. La mayor fortaleza de los 7 pecados capitales es la organización, establecida como una existencia tipo club. Muchos de ellos, por otro lado, se unieron a ellos como miembros. De esta manera, no solo pueden intercambiar información, sino que también pueden maximizar la red de élites talentosas de las principales potencias. Pero la desventaja de esto también es obvia. Es decir, los corazones de los habitantes no están unidos. Una vez que la regulación no está en su lugar, toda la organización puede llevarse en un viento sesgado. Al igual que en los últimos años, cada vez más miembros, habiendo probado la dulzura de tal saqueo, han olvidado por completo la intención original y solo se preocupan por chupar la carne y la sangre de los demás para fortalecerse. Una vez que esta cultura ha tomado forma, es demasiado tarde para corregirla nuevamente. Además, el Consejo de Ancianos es viejo, y los varios patriarcas son básicamente los que se han beneficiado de esto. Como resultado, los 7 pecados mortales completos se han convertido en lo que otros llamarían depredadores. Los ojos de Feng Wuo también parecían un poco remachados mientras pensaba en todo esto. Santo Dr. Larson. Es posible que desee pensarlo por un tiempo. No permitiendo que Matthew respondiera, continuó persuadiendo nuevamente.
Al igual que tu caótico y desagradable Dachu al principio. Después de arreglarlo. No está en orden ahora. Y estos 3 distritos. Las partes más caóticas de esta isla de la muerte. Bajo tu gestión. También está empezando a encarrilarse. Solo cuando dijo esto. Matthew reaccionó. Los lugares que había tomado estaban en caos. Era como si tuviera un talento innato para ordenar el caos. Feng Wuhuo primero dio un guiño hacia el anciano fantasmal. Y luego continuó. Santo Dr. Larson. The Seven Deadly Sins son realmente insoportables en este momento. Pero eso es precisamente porque alguien necesita arreglarlos. No. Cuando terminó de hablar, el anciano fantasmal a un lado también apareció de inmediato. Sí. Señor Larson. Anciano Feng tiene razón. ¿Por qué no los ayudas? Matthew le dio una mirada en blanco. Levántate. ¿En qué te estás involucrando? Aparentemente. El anciano fantasmal hecho quería que se uniera a los 7 pecados mortales. No voy a entrar en la diversión. El hombre fantasmal dijo con una cara seria. Señor Larson. Sus 7 pecados capitales son exactamente pero menos personas para arreglar. Esa es la razón por la que están ardiendo y saqueando en todas partes. Incluso si no quieres ayudar a los 7 pecados capitales. Incluso si no quieres ayudar a los 7 pecados mortales. Debes pensar en las personas inocentes que morirán bajo los 7 pecados mortales a largo plazo. Con los 2 seres humanos cantando al unísono. Matthew fue persuadido directamente a estar sin palabras. Por un momento. Matthew sintió que había sido cojo. Con estos 2 espíritus humanos frente a él cantando al unísono. Fue invitado a unirse a la organización para ayudar a arreglar las cosas. Se movieron a la razón y hablaron de las personas inocentes que fueron puestas frente a ellos. Para enderezar los 7 pecados capitales es salvar a muchas personas inocentes del peligro. El ataque doble es un bloqueo directo de las palabras. Pero esto no lo hizo difícil para Matthew. Hay esa posibilidad. ¿Qué pasa si elijo derrocar a los 7 pecados mortales? Solo tan pronto como planteó esta idea. Feng Wuhuo inmediatamente lo refutó. Medical Saintlin. No es que te esté menospreciando. Pero con todo el poder que tienes bajo tu nombre ahora. Incluso si fueras a crecer 10 veces 100 veces más grande. Todavía es imposible lograr y derrocar nuestro objetivo. Matthew levantó las cejas. Oh. ¿Cómo te refieres a eso? Feng Wuhuo naturalmente sabía que se estaba preparando. Pero aún así lo explicó directamente. No mencionar. Es simplemente imposible que nuestra sede de Seven Deadly Sins sea encontrada por alguien fuera del núcleo. Los miembros de nuestros 7 pecados capitales solos son todo el personal de élite talentoso de todo el mundo. Hay muchas personas que han tratado de hacer un movimiento contra nosotros. Solo que ninguna de ellas ha tenido éxito. Esto fue algo que Matthew aceptó. Los 7 pecados mortales habían ofendido a muchas fuerzas con sus atrocidades a lo largo de los años. Incluso algunos de los principales poderes del mundo habían tenido problemas con ellos. Pero todavía están vivos y bien. Y se fortalecen cada día. Esto muestra que los 7 pecados mortales tienen su propia columna vertebral. Después de que Matthew pensó en esto, hizo una pregunta de seguimiento medio bromeante y medio seria. Señor Feng, ¿no temes que después de asumir tu posición como anciano, te desintegraré por completo desde dentro? Cuando las palabras aterrizaron en sus labios, el anciano fantasmal se puso pálido instantáneamente. No fue una ofensa. ¿Cuál era la diferencia entre decir eso y señalar con el dedo la nariz de alguien y decir que arrojaría su tumba ancestral? Sin embargo, en este momento, Feng Wuhuo no tenía la más mínima intención de enojarse. Por el contrario, se rió en voz alta. Santo Dr. Larson. Eres tan humorístico. Si nos tienes detrás de los 7 pecados capitales para respaldarte.
Solo hará que tu camino hacia la venganza sea más suave. Y de repente se detuvo cuando dijo esto y miró hacia otro lado. A Suelian, que venía con Nohat en la distancia. Con tu talento de aprendices, señor, y tu respaldo, el cielo futuro será todo tuyo. Nosotros viejos siempre tenemos que irnos. Uno tenía que admitir que Matthew estaba realmente aturdido por las últimas palabras de Feng Wuo. No esperaba que este viejo hubiera puesto un juego tan grande. No solo estaba tratando de obtener lo suyo y Hadfree para unirse a los 7 pecados mortales. Incluso existía la idea de que Nohat se haría cargo de los 7 pecados mortales en el futuro. Y, por supuesto, no era más que una intención. De la boca de Feng Wuo pudo escuchar la situación caótica de los 7 pecados mortales hoy. Si quisiera hacerse cargo de este enorme poder, sería como subir al cielo. Matthew preguntó con curiosidad mientras reflexionaba una y otra vez. ¿Por qué debo ser elegido? Feng Wuo explicó. Por un lado, es debido a este alto aprendiz tuyo. Tu asombroso talento natural. Por otro lado, es por ti. Creo en ti. Este movimiento repentino de los signos del corazón. Directamente a Matthew entero no lo hará. Conociéndose por menos de medio mes. Solo por una sensación. No se atreve a sentarse en un diseño tan grande. Es más que un poco ridículo. Así como algunas personas cuestionaban y respondían. Suelian también vino hacia este camino. Aprovechando esta vez. Feng Wuo se había apresurado a hablar. Santo Dr. Larson. Mi propósito es claro para ti. Si estás de acuerdo o en desacuerdo. El mío es recordarte una cosa. Las aguas de los 7 pecados capitales son muy profundas. Y hay muchas cosas en las que incluso yo no tengo forma de intervenir. El significado de esta declaración era claro. Si Hiduto quería tratar consigo mismo, no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Nuestro Consejo de Ancianos tiene el mayor poder de decisión, sin embargo. Pero son aquellos que llevan a cabo el proceso de completar la tarea los que tienen el poder más alto. Feng Wuo explicó rápidamente. Mientras puedan completar la misión. Incluso yo puedo interferir con los ejecutores. Fue un recordatorio. Pero Matthew escuchó algo más de eso. No es de extrañar que los 7 pecados mortales se hayan vuelto cada vez más radicales en sus acciones a lo largo de los años. La razón radica en esto. Y después de todos estos años, los 7 pecados mortales deben haber formado una existencia que pueda rivalizar con el Consejo de Ancianos. Entre sí, se ha formado un delicado equilibrio. Parece que la organización más misteriosa del mundo no es tan tranquila como parece. Feng Wuo dijo y luego dejó escapar un largo suspiro. Santo Dr. Larson. Mi objetivo es muy simple. Solo quiero que los 7 pecados mortales se desarrollen mejor y crezcan aún más. Una vez que se pronunciaron estas palabras, Matthew también sabía que el anciano estaba esperando su respuesta. Solo antes de que pudiera abrir la boca, el anciano fantasmal a un lado se volvió a interponer apresuradamente. Marlin. Este anciano Feng es tan genuino. ¿Por qué no consideras unirte a ellos? Es igual de bueno allanar el camino para Miss Hadlis. Matthew miró su mirada ansiosa y las comisuras de su boca no pudieron evitar temblar. Viejo diablo. ¿Por qué tengo la sensación de que estás aún más ansioso que el anciano Feng? Podría ser que también eres uno de los 7 pecados mortales. El anciano fantasmal se sorprendió instantáneamente por las palabras de Matthew. Señor Larson. ¿Cómo es eso posible? Simplemente estoy pensando en esos inocentes. Y por el bien de Miss Hadlis. Con mi fuerza. Incluso si quisiera. No me llevarían a los 7 pecados mortales. Mientras decía esto, su mirada siempre rozaba sobre Feng Wuo sin pensarlo 2 veces. Matthew naturalmente no creía un solo signo de puntuación para las tonterías.
¿Y cómo se habló la última oración del hombre fantasmal? Matthew entendió instantáneamente la intención de la vieja manía. Dije que no intentarás conectarte con los 7 pecados mortales a través de mí. ¿Verdad? Buen tipo. Eso es un buen cálculo de tu parte. Aunque el anciano fantasmal fue empujado por su mente. No había el más mínimo rastro de vergüenza sentimiento en su rostro. Él simplemente agitó su mano una tras otra y dijo: No. No. Feng Wuhuo también era una persona de la esencia e inmediatamente subió junto con el poste a primera vista de la situación. Viejo hermano Gostsu. No tienes que ser presuntuoso. Con esta mirada única tuya. Somos suficientes para matar a la mayoría de las personas en segundos. Si hay una oportunidad. Tal vez incluso podamos trabajar juntos. Y definitivamente le daremos una cierta buena posición. Cuando el anciano fantasmal escuchó esto, todo su cuerpo tembló instantáneamente. Aunque ya estaba haciendo todo lo posible para ocultarlo. Matthew todavía podía ver la emoción y la anticipación en sus ojos. Parecía que este anciano tenía un anhelo infinito por los 7 pecados mortales. Era obvio que Feng Wuhuo también había descubierto esto. Por lo que había ofrecido la invitación. Fue igual de bien que pudo darle a Matthew un empujón de espectáculo lateral. Ahí pensando en ello. Matthew todavía no dio una respuesta clara al final. Este asunto estaba demasiado involucrado. Y no era una buena idea tomar una decisión directa por un tiempo. Aunque lo que dijo Feng Wuhuo tenía algo de verdad. Si pudiera usar los 7 pecados mortales. Tendría un sólido respaldo en su camino hacia la venganza. Y también allanaría el camino para Nohat. Pero las aguas de los 7 pecados mortales eran demasiado profundas. Pero aquellos que pueden unirse a ellos son del más alto talento natural. Y la mayoría tiene un enorme poder detrás de ellos. Es una tarea difícil y peligrosa conseguir un punto de apoyo firme en este grupo. Después de pensar por un tiempo, Matthew retiró sus pensamientos. En este momento, cuando Feng Wuhuo vio que Matthew no lo rechazaba por completo, su rostro no pudo evitar revelar algunas sonrisas primero. Señor Larson. Piensa en ello. Los beneficios de unirse a nosotros superan con creces las desventajas. Con eso, sacó un talismán de transmisión y se lo entregó a Matthew. Aplica esto y Isil vendrá a ti. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.